Bueno, chicos, aquí tenemos a Daniel Álvarez y Alberto Calvo, son ingenieros informáticos, han ganado Robolí creo que casi todas las veces que se han presentado en la categoría de velocistas y bueno, nos vienen a hablar un poco de su experiencia como constructores de velocistas. Venga chicos, suerte. Yo creo que no hace falta, ¿no? Me oís bien. Bueno, pues eso es. Aunque nos ha presentado Marta, Alberto y yo somos ingenieros informáticos y bueno, llevamos trabajando juntos en, pues no sé, tenemos 29 años y llevamos trabajando juntos probablemente desde los 18 años. Nos conocimos en la universidad y así como en segundo de carrera, tal, empezamos con esto de, en informática no se hace mucho de electrónica, pero bueno, salió ahí una asignatura que te pones a encender LEDs y tal, y nos picó la curiosidad y dijimos, bueno, pues vamos a probar a hacer placas, una cosa lleva a la otra, hacen concursos en Valladolid, en Madrid, y bueno, nos picó un poco la curiosidad con esto y así fue como empezamos. Entonces, ahora, aparte de trabajar juntos, bueno, somos amigos de toda la vida y hacemos otros proyectos juntos, aparte de la robótica, en fin. Y una de las cosas que nos ha unido siempre ha sido la pasión por los robots y sobre todo por los concursos. Entonces, pues yo creo que nos picamos un poco con esto, con lo que se llamaba antes Hispavoz, que creo que era Saltavoz, que se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, y fuimos en un concurso, no sé cuándo era, 2003 o 2004 probablemente. O 2004, y llegamos y había como 100 robots, había un auditorio lleno, parecía aquello un campo de fútbol, y dijimos, joder, pues quedamos muy mal, no sé, quedamos... Pues igual había 50 o una ronda, no sé. Segunda ronda o algo así. Sí, pasamos una ronda y nos hizo mucha ilusión. Tendremos por ahí algún vídeo. Algún vídeo de cabeza. Con 19 años. Y bueno, pues así empezamos. Entonces dijimos, había mucha más afición que ahora, yo creo. Y dijimos, pues esto tenemos que ganarlo un día. Y empezamos con los rastreadores. Los rastreadores era lo más fácil para empezar. Al principio seguir una línea, pues iba muy despacio, ¿no? Entonces, bueno, un poco con eso nos picamos. En informática nos hace mucho electrónica, con lo cual pues fue todo, hemos sido autodidactas. O sea, en aquella época, partimos mayores ya, no había tanto internet, entregábamos las prácticas con disquetes y todo esto. O sea, y entonces pues lo que podíamos recopilar con internet, íbamos a las tiendas a comprar electrónica y tal. Y nada, la verdad es que nos picamos mucho con aquello y así surgió el interés. Entonces, la verdad es que la mejor manera de que surja el interés, aunque haya un grupo de robótica como AMUBA, nosotros en la Autónoma, o sea, hemos estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí había un grupo de robótica, pero se fue diluyendo. La gente, según acaba la carrera o según sube de curso, cada vez tiene más carga de trabajo y va abandonando. Vosotros aquí lo mantenéis bastante mejor que lo que hacíamos allí. Entonces, pues Alberto y yo lo resucitamos un poco, pero al final la manera más, lo que más nos motivaba era ir a los concursos. A tener una fecha de un concurso, preparamos un robot, no íbamos a clase, no íbamos a ningún lado y nos tirábamos toda la noche programando y llegabas al día del concurso y se rompía algo y bueno, pues eso nos gustaba a nosotros. Que vamos a contar a más de uno que seguro que vamos a ver. Si vais a participar, pues da igual lo que hayáis preparado, ayer os funcionaría en casa, mañana llegará el concurso y la batería que nunca falló os va a fallar y todo esto. Entonces bueno, pues éramos un poco más locas y nos gustaba aquello. Y nada, la verdad es que luego, pues bueno, viniendo aquí a Valladolid, pues también es un aliciente, el viaje, la gente, pues luego nos sacaban de... Conocimos a Vicente hace mucho también, nos sacaba por ahí de tapas por aquí. En fin, que todo lo bueno que rodea la robótica también nos lo recomendamos. Y bueno, así fue un poco como surgió. Entonces, este es un poco el palmarés, que en velocistas es donde más hemos destacado, aunque empezamos en rastreadores, porque también es en lo que más hemos trabajado
y es un poco lo que vamos a hablar. De todas maneras, como entre que somos poquitos y que esto queremos hacerlo interactivo, o sea, no vamos a hacer una ronda de preguntas al final, que también si queréis, pero en cualquier momento nos levantéis la mano, nos preguntéis lo que sea. Los robots con los que solemos ganar están aquí, entonces os podéis acercar a verlo. Probablemente este año y lo participaremos mañana, pero bueno, lo tenemos un pelín abandonado por otros temas, pero seguro que no lo hacen mal del todo. Y nada, cualquier cosa que queráis nos vais preguntando. Así quieres decir un poco. Vale, pues si quieres contamos un poco también por qué nos acabamos, bueno, por así decir, cambiando a la categoría de velocistas. Como ha dicho Dani, hemos hecho robots un poco en todas las categorías. Empezamos con rastreadores, también hicimos algún robot de sumo y al final acabamos en esta categoría pues por varios motivos. O sea, a priori parecía una categoría muy fácil, nada, velocista, los robots dando vueltas a un círculo. En sus tiempos muchas veces los circuitos eran simplemente círculos o óvalos y parecía bastante fácil. Y bueno, pues después de rastreadores, que también es una categoría que tal vez a nivel de programación pueda parecer que para empezar es más simple, porque también va mucho más despacio y tal, pero luego la verdad es que llegar al nivel que se había alcanzado ya en la categoría de rastreadores, en las que los robots llevan muy rápido, saltándose bifurcaciones que las veías visualmente y decías es imposible que pueda darse cuenta de por dónde tiene que tirar, y lo hacía. O bueno, en rastreadores pues parece que se había alcanzado un tope, por así decir, ya no había mucho más margen de mejora. Y pues vimos la categoría de velocistas y bueno, también pues eso, por su similitud con las carreras, con la velocidad, Fórmula 1, bueno, eso ya a lo mejor flipas un poco, pero bueno, en un momento dado, quién sabe. O sea, que al final quiere decir que muchos de los algoritmos o estrategias que puedes llevar en un robot en una categoría de velocistas no distan tanto de lo que se pueda ver en un coche de calle, en los sistemas que empiezan a llevar, tipo detectores de cambio de carril o controles de crucero, con lo cual es una tecnología que al final pues, se acerca mucho a la que luego se puede ver en la vida real, en la industria. Y bueno, pues sobre todo también destacar el tema de pues, amplio margen de mejora en velocistas. Pues lo que veíamos es que cuando empezamos en velocistas, eso pone 2009, ¿qué pudimos empezar? Como, no sé, por ahí, por 2009, 2010. Quizá antes, sí, pero vamos, sí. 2008. Sí, 2008, 2009. Se veían robots que no competían todo lo bien que se podía hacer. Podemos ver un par de ejemplos. Sí, 2008, porque sí. Es el velocista nuestro de 2008. De hecho, eso es en robot. Esto es Roboliz. Esto es Roboliz en 2008. ¿Esto es una final? Este creo que quedamos segundos. No, decía que también igual fue un punto de inflexión aquellos años, que 2008-2009, que o sea, antes los robots llevaban baterías de plomo, no sé, era otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros ahí creo que en el robot que veis ahí en 2008 usábamos ya baterías de litio, entonces en su momento era difícil de encontrar, la llevaban los móviles, pero no podías ir a una tienda a comprarlo, no era tan común lo de eBay, ni lo de PayPal, ni nada de esto, ni Hobby King. Entonces, igual ahí también facilitó un poco dar el salto, pero ahí en 2008 yo creo que el resto de robots llevaban baterías que no eran de litio. Baterías de plomo, y muchas veces eran los mismos robots rastreadores participaban en la prueba de velocistas. Al final la velocidad que se alcanzaba en estas pruebas era metro y medio por segundo. Claro, como dice Dani, debido y supeditado al peso de los robots. Una batería de plomo de las de la época, pues ya tenías 300 gramos de peso sobre la batería. Cuando hoy 300 puede ser lo más que puede pesar uno de los nuestros, incluso 250 puede estar el de 2011, y ahí hay robots de 60 gramos que están ganando pruebas.
Y un poco pues eso, lo que se podía apreciar en el vídeo es que aquí vemos como estos robots en esta época, supongo que más o menos se aprecia, una de las cosas que tenía es que, como se puede ver, va en una velocidad constante durante todo el circuito. Al final te limitabas a la curva más cerrada del circuito, esa curva, claro, te marca la velocidad para todo el circuito, porque no puedes ir más rápido, porque al llegar a esa curva pues te vas a salir. Entonces aquí se veía, incluso hay robots que se veía la paradoja de que en curva iba mucho más rápido que en recta, porque una de las estrategias en la mayoría de estos robots que son de tracción diferencial, que llevan dos ruedas con un motor independiente a cada lado, cuando llegas, van las dos ruedas a la misma velocidad para ir de frente, cuando llegas a la curva frenas la rueda de dentro y aceleras la rueda de fuera. Entonces muchas veces se producía la situación de que parecía que en curva iban incluso más rápido que en recta, cuando, pues eso, viendo un coche por la calle, viendo una carrera de Fórmula 1 y dices, no, esto no puede ser así. O sea, si un coche es capaz de ir más rápido en una recta, frenar al final de la recta y acelerar y frenar para la final de recta, hacer la curva y volver a acelerar a la salida, digo, pues tendría que haber alguna manera de hacer eso. Bueno, aquí tenemos otro robot aumentado el circuito, pues corriendo ya a una velocidad media de 2 metros por segundo, que no estaba normal. No, para la época era el techo casi, que cuando alguien llegaba a 2 metros por segundo era como... Bueno. De hecho, esto es un vídeo nuestro emocionado grabando el robot porque estaba yendo a 2 metros por segundo, midiéndolo con el cronómetro. Y en su momento lo vieron y es imposible seguir con la cámara. Lo ves. A ver los vídeos de no es para tanto. Y pues otro ejemplo similar, 2 años después todavía, en 2010, esto es una final de Cosmobot. Bueno, aquí podéis ver al famoso CRX. Estuvo ganando el concurso, ganó, me parece que fueron 3 Cosmobot seguidas, ganó Rolly también, el robot rojo el grande que va al fondo, que vamos aquí delante. Este fue durante mucho tiempo la referencia a seguir. El CRX era pues al que había que ganar. De hecho, fijaros cómo en él se nota mucho cómo va mucho más rápido en la curva que cuando entra en recta. El óvalo de este lado lo tengo muchísimo más rápido y aquellas enlazadas que luego las rectas. Y ahí es donde empezamos a ver que este tipo de robots, o este en cuestión que era nuestro objetivo, tenía un punto débil. Entonces, si hacemos algo para que en esas rectas podamos ganar velocidad, ganar tiempo, pues no es imbatible. Porque llegó un momento en que parecía que lo era. Y ahí no llegó a, no sé, ahí quizá la velocidad media era de 2 metros por segundo, ¿no? Sí, en ese circuito no creo que fuera mucho más de 2 metros por segundo, porque las dos curvas enlazadas no se pueden hacer muy rápido. Listo. Y bueno, aquí empieza un poco la diferencia. El vídeo de la izquierda. El vídeo de la izquierda es solo como 6 meses después de lo que habéis visto en el otro vídeo de Cosmobot. Y ahí, bueno, pues la diferencia entre este concurso de Robolins, en algunos concursos dan la pista de velocistas, como muchos sabéis, con antelación. Entonces, en el caso de CRL... No como aquí, que no lo dais. Pero, bueno, qué bueno, por el otro lado. Porque también tenemos los temas. Y lo que el concurso de CRL se celebraba, ahora desaparecido, por lo mismo, la asociación que movía aquello en la Politécnica de Barcelona se diluyó también, entonces la última edición que hicieron fue la de 2010. Y esta sí que dieron el circuito con antelación. Entonces, bueno, nosotros cuando vimos el PDF en internet dijimos, joder, una recta de 4 metros, pues yo creo que está claro donde se puede, o sea, aunque nuestro robot no sea muy rápido en curva, porque igual mecánicamente nosotros no hemos hecho nunca unos diseños muy espectaculares, aunque en curva sea lento, tenemos una recta de 4 metros donde probablemente, si nadie consigue hacer lo que hacemos nosotros, o sea, habría que hacer algo diferente para ganar a todos como CRX. Entonces nuestro punto claro fue la recta esta que había de 4 metros. Entonces lo difícil no es acelerar en recta, sino saber cuándo estás en recta, porque al final el robot solo mira para abajo. Si tú intentas conducir el coche mirando para abajo, es imposible, al final te la das. Con lo cual el truco era saber cuándo llegábamos al principio de recta para acelerar y ir midiendo cuánto distancia íbamos recorriendo en la recta para frenar justo a tiempo antes de la curva.
Teniendo en cuenta que a lo mejor necesitas una distancia de medio metro aproximadamente para frenar, lo cual tampoco te vale para decir, no, ya estoy en la curva, freno. Demasiado tarde. Hay que frenar un poquito antes para que dé tiempo. De hecho, el robot que se va a ver en el vídeo lo tenemos por aquí. Bueno, este es una evolución de aquel, pero está basado en la misma estructura. Veréis como en curva realmente no es espectacular. Esto era la final. Ahí la primera vez no acelera porque él no sabe dónde está. Ahora él no sabe dónde está. Es esto. Entonces, como podéis ver, probablemente el otro robot era más rápido que nosotros en la curva. Pero esta vez era una diferencia muy grande porque eran 4 metros donde él iba a una velocidad donde a la misma que iba en curva y nosotros éramos capaces de ir a tope. Entonces, ahí es donde ganamos el concurso. O sea, y eso también motiva que además los demás participantes vayan cogiendo ideas y ya a partir de ahí fue un punto de inflexión y ya los robots iban intentando cada vez más posicionarse, acelerar, ser capaces de acelerar en la recta, etc. Sí, la verdad es que una mejora como esta cuesta mucho porque primero tienes que pensarlo, tienes que darte cuenta y luego tienes que implementarla. Conseguir que el robot pues haga lo que ha hecho sin salirse, que nos pasó más de una vez en casa, en los entrenamientos, pues pones el robot a toda la velocidad que da, porque en recta lo pones a toda velocidad de sí, y como al final no detecte bien el fin de recta, pues ya tenías el robot saliéndose de la pista y esto ya no se contra una pared y se rompe. No sale a la primera, con lo cual teníamos en la pared, al final de la recta poníamos espuma, poníamos un montón de cosas, porque hasta que sale, pues y como veis, en el palmarés, si te vas a la primera, o sea, en 2010 fue cuando hicimos el cambio este. Entonces, en 2010, en el palmarés, si veis, pues 2010 creo que 2010-2011 hemos ganado todo. Porque la gente sabía esto, claro, pero tardas un tiempo en ponerte al día. Ahora ya si competimos, o sea, ahora en la SBOT del año pasado quedamos segundo, ¿no? Tercero, y hay robots que ya nos han pasado, o sea, estás constantemente trabajando en ello, o siempre hay alguien con una idea nueva, lo cual es lo que hace que evolucione, porque la prueba de velocista estaba estancada. Entonces, no es que fuéramos nosotros los que revolucionásemos esto, pero sí que es verdad que le pusimos un poco de pimienta al asunto y bueno, la gente de Amuga ya lo sabe y ellos también aceleran en las rectas y reconocen el circuito y tal. Pero es verdad que fue yo creo un poco a partir de esto. Y como dices, en este campo, igual que en cualquier otro campo de ingeniería o de tecnología, luego no te puedes quedar parado, porque esto, si nos hubiéramos quedado aquí, pues esto nos hubiera durado un concurso. O sea, al siguiente concurso ya empezamos a ver más robots que empezaban a hacer lo mismo, que encontraban las rectas, frenaban al final, y por lo que decimos, no te puedes quedar parado y había que seguir hacia nuevas soluciones. En este sí que ya nos impresiona la velocidad, yo no sé si por la cámara también. Esto es Robolí del año anterior. Y esta es la evolución fue que aquí no hacemos aquí no publicaba el circuito. De alguna manera no daba el plan del circuito. Como podéis ver. No es un reproche, que mucho menos es otro reto. Está bien, es otro reto, de hecho. Dani, Alberto, perdón, ya que vamos a hacer interactivo. De hecho, es que cuando no lo publicamos porque pensamos que a día de hoy no tiene sentido publicarlo. Es decir, la gracia un poco de esta evolución es que el robot sea capaz de aprender sobre la marcha. Si tú proporcionas la pista con tiempo y demás, al final lo que puedes hacer es un lazo cerrado. Tú programas el robot en tantos pasos y no tiene esa gracia de desarrollo que habéis hecho vosotros de que sea capaz de aprender, claro. Efectivamente, el no conocer la vista, pues eso. O sea, al revés, es que para generar da más mérito a lo que estáis haciendo ahora mismo. No es lo mismo aprender sobre la marcha que lo que estáis haciendo ahora vosotros, ya que es decir, vengo a ciegas y luego en un par de vueltas se lo he aprendido. Personalmente, nosotros preferimos que no se dé porque tenemos en cierto modo la ventaja, o la teníamos con respecto a otros participantes, que el nuestro era capaz de darse un par de vueltas, aprenderlo, memorizarlo y utilizarlo. Ahora explicaremos cómo lo hace, pero aquí, bueno, probablemente al haber llegado a semifinales, porque había hecho lo de la primera ronda, se había ido más despacio, pero él solo va evolucionando, se va aprendiendo y por eso las semifinales es capaz de hacerlo. Incluso sin llegar a ser recta, como podéis ver, que yo creo que estaba bien seleccionada vuestra por la organización. El año pasado, de hecho, es que lo que se intentó, puesto que la tecnología que tenéis cada vez es más avanzada, es hacer
es una pista complicada de trazar porque tiene muchas tangencias, es una pista con muchos radios de curvatura, que igual lo que dificulta precisamente es que el robot pueda encontrar patrones fáciles. De hecho, a nosotros mismos nos sorprendió el robot nuestro, porque cuando lo vimos dijimos, joder, pues no son rectas, entonces el robot probablemente tenga dificultad de encontrar ese patrón y saber que ahí puede acelerar a la máxima velocidad. Y a nosotros nos sorprendió ver cómo el robot del solo era capaz de acelerar ahí. O sea que incluso nosotros mismos, que lo traemos programado, muchas veces, precisamente es la parte que tiene gracia, como dice Vicente. Si estuviera ya todo parametrizado, ya a uno no le sorprende el robot, ya sabe lo que va a hacer y cuando lo ve dice, bueno, se va a salir o lo va a hacer bien, o luego hay otros factores, pero sí, nosotros preferimos este tipo de retos. Bueno, una pequeña gráfica, no es desde el principio hasta el final, también es en 2008, 2009, cuando también empezamos un poco con esto. Los datos de telemetría, por así llamarlo, pues tampoco estaban tan evolucionados como ahora. El tema de los modulitos Bluetooth que llevamos ahora todos en los robots, que ya puedes encontrar y controlar muy fácilmente, comprarlos en China o en Dubai y manejarlos muy fácilmente, pues bueno, no estaban mucho antes. Entonces, pues, por ejemplo, aquí se ve una pequeña evolución precisamente de estos dos robots, de 2011 y de 2012, en dos años seguidos. En verde podemos ver, es una aceleración desde parado, en la que podemos ver en verde el robot de 2011 y en amarillo la aceleración en pista en 2012 en metros por segundo. Estos datos son fundamentales. O sea, hace falta, para poder mejorar necesitas tener información, luego os explicaremos cómo recogemos esa información. Pero es fundamental, si veis no sé si se aprecia bien la gráfica roja. O sea, nosotros vimos que la aceleración verde, que es la que teníamos en 2011, era un poco pobre para lo que podíamos conseguir. Y en gran parte era porque, si veis, la gráfica roja es la tensión de los motores. Cuando el robot arranca y tiene que vencer su inercia, los motores consumen mucha energía. La gráfica roja que está sobrepuesta por aquí. Aquí tenemos, bueno, está en la misma gráfica, velocidad y tensión de los motores. La tensión de los motores dividida por 2 serían 12 voltios, que es a lo que alimentamos a menudo los robots. Bueno, la parte de motor del robot, pues en azul y en rojo, gráficas de tensiones. Y en amarillo y verde, las gráficas de aceleración. Claro, entonces, bueno, como nosotros las baterías que llevamos son de 8 voltios, entonces los motores, su tensión nominal es de 12 y nosotros, o sea, claro, tenéis que subir la tensión y lo que utilizamos es un conversor de DCC que nos mantiene la tensión constante aunque baje el nivel de batería. Seguro que estáis familiarizados todos con el concepto este, pero nosotros teníamos un DCC que, como podemos ver, si sacamos los datos en la gráfica roja, no funcionaba muy bien. Y eso no lo sabes normalmente, lo sabes cuando sacas estos datos, porque son transitorios, esto dura, pues bueno, aquí la escala en el eje X me parece que son intervalos de milisegundos, o sea que... 53 son 53, no, 50. Un poco más, pero... Sí, aproximadamente. Son, sí, como 53. Entonces, estos transitorios es difícil medirlo con un osciloscopio porque el robot está acelerando y es difícil también medirlo de otra manera porque son muy cortos. Entonces, lo que hace el micro es ir midiéndolo y o bien lo envía en tiempo real o bien lo almacena en la memoria RAM, luego lo enchufamos al ordenador y lo descargamos. Entonces, lo que nos dimos cuenta que sin esto hubiera sido imposible es que el DCDC que teníamos no funcionaba bien. La gráfica roja es la tensión del DCDC partido por 2. Entonces, empieza, cuando los motores más corriente necesitan, empiezan a unos 7 voltios y va subiendo progresivamente hasta los 12. Pero claro, es casi cuando alcanza la punta, cuando realmente los motores sí que tienen la tensión que tienen que tener. Os voy a interrumpir, Dani, en este punto, mira, porque además llevo un rato, o sea, que lo que observabais, claro, yo al ver la tensión de la gráfica roja, lo que cabía esperar, yo al ver esa curva, si pienso en términos de tensión, lo que pienso es que estáis haciendo un PID. Claro. Es decir, ese es el aspecto que tiene, quiere decir, ante un error, en el momento en que tú le das la consigna de velocidad, partiendo de cero, le da un chute para que nos entendamos. Ajá. Y luego cae. Lo primero que uno piensa es que igual cae demasiado rápido porque todavía no has cogido quizá lo que yo entiendo que es la velocidad de régimen. Claro, pero pero era un problema de que tú le mandabas y como ahí hay un pico como en vacío, el motor chupa corriente, el DCDC no tiene capacidad para darle la corriente que demanda y cae la tensión. Eso es lo que os pasaba. Esta es una prueba. Esta prueba es... intentamos coger un espacio amplio y es un software muy tonto, simplemente acelera de 0 a tope para ver la capacidad de aceleración del robot, la tracción. Luego esto te permite con estos datos, en
función de la rueda, de cómo esté el suelo de sucio, puedes sacar otras conclusiones. O sea que estos datos, esta prueba de pasar de 0 a 100 es muy interesante para poder modelar el robot. O sea, aquí vas a ver si tu rueda derrapa, por ejemplo, o si has ganado aceleración porque has distribuido los pesos de otra manera. O si necesitas meter una rampa de aceleración claro, al arrancar. A lo mejor simplemente mover tu batería 1 centímetro para atrás te hace que la curva de aceleración mejore. Entonces nosotros, como nuestro potencial estaba en la recta, nosotros nos hemos centrado siempre en conseguir la mejor aceleración posible. Entonces lo que vemos aquí es, o sea, podría llevar engaño, pero lo que vemos aquí es que el DCDC no es capaz de suministrar la corriente que pide el robot con este peso, y entonces bajaba la tensión. Y teníamos una aceleración, bueno, no está mal, pero es pobre. Entonces, rediseño. Sí, ¿y la gráfica azul entonces es la referencia o qué es la gráfica azul? La gráfica azul... Ah, perdón. Sí, no. Ahora, la gráfica azul es, bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, porque antes de tener la azul solo teníamos la roja y la verde. Roja y verde son 2011, y la naranja y la azul son 2012. Entonces rediseñamos el DCDC. Hicimos un DCDC nuevo, pues mucho, como ya sabéis, mucho cálculo, mucha prueba, bobinas de samples de 12 euros, pero bueno, nos la mandan los de Coilcraft gratis, que son muy majos, y condensadores muy buenos, y todo muy bien. Hicimos un DCDC que lo tenemos por ahí, y lo que hace es, empieza en 12 voltios, tiene un pequeño ruido, porque los motores al principio, pues... el propio PID del DCDC, el propio PID, por el consumo de corrientes, está ajustado. Y nos mantiene la tensión constante, 12 voltios, durante toda la aceleración. ¿Cuál es la consecuencia? Que la gráfica de aceleración es brutal comparada con esta. Claro, hay que ver que estos son 4 voltios de diferencia. Claro. 4 voltios sobre 12, estamos bajando las baterías a menos de 8 voltios. Claro, los motores, pues hombre, a medida que el robot gana velocidad y gana inercia, lógicamente su consumo baja y el DCDC pues ya era capaz de entregar. Pero claro, te está entregando, como decía Dani, los 12 voltios, pues casi ya estás prácticamente al final de la curva. Pero probablemente, bueno, aquí no está la gráfica de distancia, pero en la práctica, en los circuitos que hay habitualmente, casi es que no llegas aquí. No llegas aquí. No has llegado a tener una aceleración completa. En cambio, con esta gráfica probablemente aquí, bueno, es que comparativamente es una pasada. Ya solo la diferencia pendiente en los primeros segundos, claro. O sea, bueno, los primeros décimas de segundo, es que era brutal, es que esto, vamos, ahí te da casi media carrera. Pero no solo te ayudan en la recta, sino, como habéis visto en algunos circuitos, hay enlazadas que son muy cerradas, entonces el robot casi se llega a parar, con lo cual es cuando más par tienen que ejercer los motores, cuanto más consumen, con lo cual no solo esto te ayuda al acelerar en una recta, te ayuda en todas las situaciones. Es como llevar un coche de 140 caballos o llevar un coche de 60 con el aire acondicionado, pues siempre va mejor con 140 caballos que con 60. Entonces lo que ganamos fue una capacidad de respuesta muy grande solo por cambiar el DCDC. Pero la idea que os queremos transmitir es, para llegar a esa conclusión, tuvimos que sacar estos datos. Y esos datos son la tensión en 100, 200 o 300 milisegundos. Sí, como has dicho, es una aceleración en recta y una frenada. La frenada, pues bueno, también se puede apreciar, no tanta diferencia. Esto sí que fue más por el cambio del circuito de control de motores de Puente H, pues bueno, lo mismo. Aquí es de ir a velocidad máxima, inercia máxima y frenar de golpe los motores. Pues lo mismo, la frenada mucho más brusca con el nuevo diseño, que lo que se veía en el otro que sí, frenaba mucho al principio, pero no tenía, el Puente H no tenía luego, no conducía la corriente lo suficiente como para mantener los motores parados, y al final, pues eso, tú estás diciendo que pare, pero el robot, aunque tú le tengas los motores bloqueados y parados, pues sigue avanzando hasta que acaba frenando. Y, hombre, la verdad es que eso ya no es tan crítico. Pero... Claro, no es tan crítico y se puede hacer sin estos datos. Pero sí, hemos llegado a un punto que, no solo nosotros, que en las carreras, nosotros cuando hacemos tandas de entrenamiento y dejamos el robot ahí 100 o 200 vueltas, que lo hace, vamos viendo la evolución de tiempos, cómo bajan los tiempos. O sea, yo creo que hace 4 años era impensable. Ahora nosotros estamos trabajando ya a nivel de casi de centésimas. O sea, no es tanto como la Fórmula 1, pero sí, o sea, nosotros, a lo mejor conocer cómo frena el robot o cómo acelera es la diferencia de una décima por vuelta o incluso más. Y en robots que van a esta velocidad, una décima por vuelta es muchísimo, porque ya son robots que van muy rápido, que hacen medias de 3 metros por segundo y cosas así. Entonces, ganarle una décima a alguien por vuelta es muchísimo. Y tener estos datos es lo que te permite afinar a ese nivel. Antes se hacía sin esto y
los robots también funcionan, pero quizás el hecho de conocer cómo, de modelar tu robot, la aceleración y la frenada, te permite afinar un poco más. Pues por ir hablando un poco más concretamente sobre los robots en cuestión que hemos traído y que hemos utilizado en los últimos años, pues vamos a ir hablando punto por punto, en plan mecánica, electrónica, software, algoritmos. Así que pues durante la exposición, como ha dicho Dani, cualquier pregunta o cualquier duda que pueda surgir, pues nos comentáis y lo vamos viendo. En cuanto a mecánica, pues bueno, ya habéis visto muchos de los robots que han competido siempre en la prueba de velocistas y que siguen haciéndolo. Desde los comienzos que se utilizaban, como hemos dicho, los robots de rastreadores, que se veían que también participaban en la prueba, muchos de ellos, os acordaréis, os habéis visto, que tienen la cabeza tipo sniffer con un servo y que son capaces de girar la cabeza para tomar una curva, tipo triciclo, por así decir, hasta lo que parece que se ha implantado definitivamente prácticamente como un diseño único, que son los robots con una mecánica de tracción diferencial, en la que tenemos dos motores, uno para cada rueda, normalmente situados en la parte más trasera posible del robot y separados también lo más posible del morro del robot para tener una mayor distancia entre los sensores y los motores, lo que te permite, por un lado te anticipas más, porque estás teniendo la lectura de los sensores pues lo antes posible dentro de la normativa, que suele ser unos 30 centímetros de longitud máxima de los robots. Por otro lado, ¿qué pegas podría tener? No se pueden tomar curvas demasiado cerradas, pero bueno, en velocistas, como no tienes ese problema, porque también por normativa hay una curva de un radio mínimo, pues parece que es un buen diseño. Otro similar, con el mismo esquema de tracción, pero más cortito en este caso, ese prácticamente será la mitad. Este de otros compañeros, como ejemplo también, pues será como la mitad del nuestro. Aquí ya es un poco a gusto del diseñador y del constructor. Yo creo que como regla general, bueno, nosotros somos informáticos, conocemos mucho esto, pero parece ser que se instaura pues ser lo más ligero posible, tener poco peso alejado del centro de gravedad para minimizar la inercia, o sea, tener un morro, si lo veis en el nuestro nuevo, que es de fibra de carbono, el morro es muchísimo más ligero que el otro. Entonces, al tener la distancia al centro de la masa, o sea, tener poca masa alejada del centro de gravedad, el centro de masas tiene menos inercia en los giros, con lo cual el robot es más ágil, le cuesta menos mover el morro y es más ágil. Entonces, como regla general, yo creo que es un poco esto. Nosotros nos gusta también llevar ruedas pequeñas porque el motor es capaz el robot al final es más ágil, tiene que ejercer menos par, aunque pierda sin punta, pero bueno, la velocidad punta, si el motor te da, siempre le puedes dar un poco más de tensión para conseguirla y poco más. Nosotros no tenemos demasiadas consideraciones desde el punto de vista físico más que esa. Intentamos seguirlas y como dices, el mínimo peso posible. Donde puedas ganar 10 gramos de peso, inténtalo porque seguro que es positivo. Ya sea en el diseño del chasis, ya sea en las ruedas, cuanto más pequeñas, pues más par, lógicamente, con la relación velocidad-par, pero menos peso también. Y al final en una rueda, simplemente el hecho de poner la rueda ya se nota en la velocidad del motor, de ponerlo completamente en vacío, a cargarle el peso de la rueda, ya estás perdiendo ahí, no metros por segundo, pero bueno, décimas de metros por segundo. O sea que sí que cuanto menos peso, pues siempre mejor. Formas de conseguir menos peso. Se empezó hace no mucho tiempo, no sé si también empezamos nosotros con este Silvestre, a tener unificado en el mismo chasis, con una unificación de chasis y circuito electrónico, pues eso, prescindir de la estructura mecánica del chasis. Es decir, oye, ¿por qué no hacemos un circuito electrónico? Ya que están basados en están basados en una estructura de fibra de vidrio con las dos capas de cobre, al final es un material de construcción para esto pues bastante resistente. Y dijimos, pues podemos unificar el chasis en el circuito electrónico de tal modo que reducimos el número de piezas en el robot, no necesitas tornillería o otro tipo de uniones mecánicas para unir los circuitos electrónicos al chasis, ya que el propio chasis los contiene. Minimizas el número de cables, ya que por ejemplo en nuestro caso pues tenemos la parte de los sensores todo adelante, pero no tenemos un cable de sensores que nos manda la señal hasta el microprocesador, va todo por pistas a través de
a través del circuito electrónico, y así con todos los componentes. Ahorro de piezas, igual ahorro de peso, ahorro de cables, que aunque, como ha dicho antes Dani, al principio puede parecer una tontería, pero son puntos de fallo. No sería la primera vez que nos ha pasado de poner el robot en la pista, darle al botón de arranque y que el robot no se mueva siquiera. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y encuéntralo, cuando estás ahí tienes que pedir 5 minutos de cortesía a los jueces para irte corriendo, volver aquí, mides con el volímetro, todo está bien, qué está pasando, el micro funciona, y al final pues la clema de los motores se ha soldado el cable y no estás teniendo alimentación en los motores. Pues intentar también minimizar todo ese tipo de puntos de fallo desde el punto de vista de la fiabilidad es muy importante. También es lo que te puede permitir aguantar un concurso completo, aguantar cientos de vueltas en la pista sin tener demasiados problemas. Cuando empezamos, yo creo en 2008, pasábamos más tiempo, y de hecho, no sé si te habrá dado una foto, más tiempo reparando el robot que probándolo, porque al cabo de las pocas vueltas, pues se daba un golpe, saltaba no sé qué pieza, se daba el sensor. Entonces, al final aprendes a intentar minimizar ese tiempo y aprovechar el tiempo en trabajar. Entonces, minimizar el punto de fallo es muy importante. Sí, esta plataforma de hecho es una de las más estables que hemos tenido, y una vez realizada, claro, sí, cuesta mucho tener todo el diseño claro desde el principio. De hecho, pues al final vas metiendo añadidos al robot y nueva funcionalidad, o bien diseñas uno nuevo o se lo puedes añadir sobre el mismo. Pero esta plataforma, una vez estabilizada, es lo que nos ha permitido, pues lo que hemos dicho, no pasar más tiempo reparando y poniendo a punto el robot, sino teniéndolo en la pista, haciendo, pues yo que sé, en una tarde podías hacer tandas de 200 vueltas con sus 200 vueltas de telemetría y de datos, que es lo que al final te hace ganar las décimas de segundo que necesitas llevar al concurso. Electrónica. No hay mucho que inventar. En electrónica, todos los que hayáis hecho en algún robot, pues nos movemos todos en el mismo tipo de componentes. Pues bueno, el paso microcontrolador de 32 bits, pues micros más potentes, mayor posibilidad de meter algoritmos más potentes ahí dentro y poder hacer muchas más tareas. Puentes H basados en MOSFET, que también fue una revolución en su día, cuando pasamos de los puentes Darlington y de los L293, que más de uno conoceréis, pues a pasar a este tipo de tecnología que pierde mucha menos potencia en disipación de calor, y al final pues la mayoría de la tensión y de la corriente de las baterías pues acaba llegando al motor. Yo os quería preguntar una cosa. ¿Por qué el gusto por los microcontroladores de 32 bits cuando realmente, por ejemplo, no está nada orientado a aplicaciones hardware? Es decir, ya son muy informáticos, y sí que es verdad que vosotros sois informáticos, igual os sentís a gusto, pero no es lo más adecuado a priori para dispositivos hardware, ¿no? Pues la verdad es que esto no es que lo hayamos usado desde hace poco, o sea, llevamos muchos años con los de 32 bits y empezamos con los PICs, pero por algún motivo, bueno, le cogimos manía por varios motivos, no hay nadie de microchip aquí, aunque una vez vino alguien de... Nada, podemos hablar con libertad. ¿Qué no os gustaba de microchip? Fundamentalmente que teníamos un programador que habíamos montado a mano con Graphing y se rompía cada 2 días, entonces programar un PIC era una odisea, teníamos que quitarlo de la placa, bueno. Y luego nos pasamos a los AVR estos de Almega y la verdad es que muy bien, pero vimos que los ARM7 que llevaban los móviles en su momento valían prácticamente igual que un PIC, pero en cambio el microcontrolador que lleva Silvestre, el antiguo, es una ARM7 TDMI que probablemente tenga, no sé, yo creo que se empezaría a vender pues quizá en 2005 o 2006. Los teléfonos llevaban ese micro y más o menos yo creo que costaba como unos 8 euros, o sea, no era una barbaridad. Quiero decir, no es probablemente la curva de aprendizaje no es tan sencilla como la del PIC, que hay muchos recursos en internet, hay muchos proyectos, pero la diferencia de potencia era una barbaridad, sobre todo en cuanto a tamaño de memoria. O sea, teníamos en el micro de Silvestre, había 512, por 8 euros teníamos 512K de flash y me parece que eran 64K de RAM. Entonces os podéis figurar para la parte de telemetría lo importante que es la memoria RAM. ¿Por qué? Porque el módulo Bluetooth es lo que es, y me parece que eran 9600 bits por segundo, ahora ya los hay de 115 y bastante más,
pero en su momento era el módulo que tenía ni se podía cambiar la velocidad ni nada. Entonces el ancho de banda era muy limitado para nosotros, todo lo que queríamos enviar nosotros era muy limitado. Entonces para nosotros fue la leche. Tener memoria RAM disponible de sobra era increíble, porque podíamos guardar todos los datos en RAM, tenerlo 20 minutos, bueno, quizá no 20 minutos, pero no te hace falta ni te duraban las baterías, pero igual dar 10 vueltas y descargar esos datos que tiene el robot en RAM, que no era capaz de enviar en tiempo real porque por limitación de ancho de banda, y teníamos un montón de datos. Teníamos la velocidad del robot, la tensión, la velocidad de los datos de los encoders. Entonces, todo este tipo de información, es más, como podéis ver, el robot antiguo tiene un zócalo de micro SD. Entonces, lo que hacía el robot era guardar todo en RAM y en los tiempos libres, que luego entraremos un poco en el diseño software, en los tiempos que tenía libre, volcar esos datos que tiene en RAM a la memoria flash, a una tarjeta micro SD. Nosotros metemos una tarjeta micro SD en el robot, le tenemos dando vueltas y luego coges la tarjeta micro SD y ya apagas el robot y te lo llevas. Y pues un día tranquilo luego en tu casa con el Excel y tal, analiza los datos. Entonces, con el PIC sencillamente no podíamos hacer esto. Y no era una justificación de precio. Quizá la única justificación era de no utilizarlo, de la gente que no se atrevía en su momento a dar el salto, era porque la curva de aprendizaje con los micros de 32 bits, o sea, ARM, no era la mejor. Pero bueno, nosotros nunca hemos programado en ensamblador, yo creo que muy poco. Entonces, realmente programar los algoritmos en C, te da igual que sea para un PIC o para un ARM, y lo único que había que hacer era, nosotros, tal y como está diseñado el software, tenemos una capa de abstracción de hardware, o sea, todo lo que habla con el hardware está abstraído, y la capa de alto nivel la comparten los dos robots. En un robot llevamos un STM32 y en otro llevamos un ARM7 de Philips. O sea, el acceso a los periféricos, el acceso al hardware es totalmente diferente en los dos. Pero lo que es la algoritmia es clavada, o sea, cogemos el código fuente de uno y va en el otro. Entonces, ese trabajo sí que hay que hacerlo y quizá era mayor que en el PIC, pero no era un esfuerzo tan grande, quizá porque somos informáticos y nos dedicamos un poco a esto, y la mejora que nos ofrecía era muy grande, sobre todo respecto al uso de la RAM y del proceso, porque el micro no sé si va a 120 MHz, o sea, quiere decir que es y 120 MHz son 120 MIPS, no como en el PIC, que eran 16 megas, eran 4 MIPS, ¿no? Entonces, bueno, que no lo usas, quizá no hace falta ir a 120 MIPS para un robot de este estilo, pero si lo tienes lo aprovechas, porque eres capaz de almacenar, de utilizar, de dejar más tiempo libre de proceso para guardar en la micro SD, en fin. ¿Qué vamos a decir de tema de sensores? La mayoría de los robots utilizan el mismo tipo de sensores, al menos en la parte de sensores ópticas para la detección de pista. Supongo que sabéis cómo son las pistas de velocistas, pues superficie blanca o negra y una pista en el color opuesto, blanco o negro, que indica la trazada. Pues la solución elegida por todos son sensores de infrarrojos, te da la diferencia entre blanco y negro, con un array suficientemente espaciado y amplio, pues bueno, tienes un rango bastante preciso de dónde tienes la pista sobre la cabeza del robot en este caso. Pero claro, no acaba ahí el mundo de los sensores para velocistas. Al principio sí que acababa ahí. Al principio teníamos sensores de infrarrojos para detectar la pista y esa era la única información que tenías. Claro, ¿qué ocurría? No podías hacer más que lo que decía Dani antes, mirar hacia abajo, y a medida que me voy separando del centro es que estoy llegando a la curva, a más separación, menos velocidad o más diferencia de velocidad. Claro, un algoritmo pues bastante simple en ese sentido. Entonces, la gracia de este tipo de robots es en incluir pues nuevos tipos de sensores, lo que te da más información de lo que está pasando alrededor y de lo que está pasando en el propio robot. Empezando por encoders en las ruedas o en los motores, es decir, saber con precisión en todo momento a qué velocidad se está moviendo cada una de las dos ruedas, pues eso te permite, entre otras cosas, por ejemplo, saber si estás en recta o estás en curva. Si la velocidad es más o menos equivalente, puedes suponer que estás en una recta. Si la velocidad empieza a variar entre ellas, pues estás en curva. De hecho, es tu propio algoritmo el que lo está diciendo. Y sobre todo, perdón Alberto, incluso porque por lo que estáis comentando, entonces vosotros funcionabais, por ejemplo, en cuanto a la velocidad, el lazo abierto, o sea, vosotros le dabais una orden al robot y no os preocupabais, entre comillas,
de comprobar cuál era la velocidad real del robot. O sea, dices, estás en curva, detecto que es en curva, le mando máxima velocidad. Pero en cuanto al control de esa velocidad, no era un control en lazo cerrado. Es decir, tú le dices a tope de chicha, pero no le dices tantos metros por segundo. Es decir, ¿cómo lo gestionabais eso? El control de velocidad lo hacemos, pero el PID va a lazo abierto. Entonces nosotros sí que sabemos que hay, pues, si la curva que nos espera es de tanto radio, nosotros sabemos a qué velocidad va el robot y ahí controlamos que no exceda una cierta velocidad que nosotros sabemos en base a los datos que hemos extraído, que como lo tome más rápido de ahí, nos vamos a salir. Pero el PID va en lazo abierto, o sea, nosotros confiamos, va a la orden al motor y lo gestiona él solo. Pero sí que es verdad que cortamos por arriba normalmente cuando no queremos exceder una cierta velocidad. Bien, bueno, ahora lo veremos también más tarde. Y por último, pues hace no mucho, el tema de incluir sensores inerciales en el robot, pues acelerómetro y giróscopo, dan una información brutal, que vamos a ver un poco más adelante, tenemos alguna gráfica, pero ahí sí que estás viendo datos reales dinámicos de cómo se está comportando tu robot. O sea, hay gente que va, hemos visto robots que son muy buenos y llevan solo encoders, no llevan sensores inerciales. También lo puedes hacer, la pega que tienes es que si la rueda derrapa, el encoder te va a dar una información que no es real, porque la rueda está girando en vacío pero el robot no está avanzando. Entonces, nosotros, si tuviéramos que elegir entre usar solo uno de los dos grupos de sensores, utilizaríamos solo los inerciales. Y si dentro de los inerciales tuviéramos que elegir solo uno, utilizaríamos un giróscopo. Solo con el giróscopo creo que podríamos haber hecho lo que habéis visto en los vídeos solo. Es verdad que el encoder ayuda, porque, hombre, la señal del giróscopo que te da una velocidad angular, si la integras al final puedes sacar la velocidad. Pero el encoder es lo que realmente sí que en recta, que es donde menos posibilidades tienes de que derrape la rueda, sí que te da una idea más o menos precisa de dónde te encuentras dentro de la recta. Entonces, nosotros pensamos que el giróscopo es fundamental y los encoders son de mucha utilidad. Pero con los encoders solo, yo creo que se complica mucho. Pues aquí un pequeño ejemplo de una de las aplicaciones que tenemos de obtención de datos, de adquisición de datos desde el robot. Pues simplemente el robot en pista. El robot está dando vueltas y nos está enviando los datos. Ver los datos así no es lo más útil del mundo, salvo que veas anomalías ahí. Bueno, al ver un patrón más o menos que se repite en cada vuelta, pues ves que todo va bien. Pero luego estos datos aparte los tenemos en bruto para analizarlos con más detalle, incluso reproducirlos, ponerlos con marcas de tiempo. Y una cosa que nos resultó muy útil a nosotros también y que os recomendamos es compramos una cámara muy barata, no sé, por internet de alta velocidad, ¿no? De 1000 frames por segundo. Y entonces cuando ves que hay algo que nosotros, pues hay veces que el robot no hace lo que tú quieres que haga y no sabes muy bien por qué. Entonces, como no puedes estar depurando paso a paso porque el robot va a 3 metros por segundo, pues por un lado la telemetría, pero incluso cuando la telemetría no te da datos reales para que tú puedas solucionar el problema, pues con la cámara de alta velocidad y viéndolo luego en el ordenador, a lo mejor veíamos que justo pasaba por un momento donde daba un pico no sé qué sensor y es porque teníamos un ventanal y a lo mejor pasaba el sol y justo le daba la luz ahí. Entonces eso es imposible verlo si no lo ves a cámara lenta, porque el robot ahí va en recta, se pone a 5 metros por segundo. Entonces, bueno, desde luego la clave yo creo de todo esto es tener información. Bien por la cámara, telemetría, necesitas información, si no es imposible solucionar ciertas cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Sí, el nivel de algoritmos que se tiene ya con una cantidad de condiciones increíble, o consigues sacar realmente los datos de lo que es, no de lo que tú ves en la vista, sino de lo que el robot está viendo, o es que es imposible hacer todos los flujos y todo el árbol de condiciones que tienen que cumplirse para que pase el robot por todos los estados que pueden ser necesarios en un momento dado para detectar una recta, para encontrar un punto de frenada o para lo que sea. No son muchas horas, a lo mejor veíamos algo raro en la telemetría y resulta que es que la unión de dos trozos de cinta aislante estaba levantado y abrió y tú lo ves bien, pero cuando pasaba el robot lo levantaba. Entonces,
o sea, quiero decir, puedes estar horas y horas y eso no lo ves si no tienes esta información, claro. Y un ejemplo, por ejemplo, pues de los volcados de datos de la parte del giróscopo y de los encoders, por ver un poco, claro, antes de poner a procesar la señal del giro, pues habrá que ver qué leche sale del giro cuando el robot está en la pista. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de los dos tipos de encoders sobre la misma pista, y aquí se puede ver, si quieres comentar algo. Sí, bueno, sobre todo, o sea, visto así a lo mejor no dice nada, pero mucho. Si lo tienes delante del circuito y ves la señal, pues es muy útil. Sobre todo si vas a un concurso que te han dado la pista y has tenido la capacidad y el espacio de montarlo en casa y ver cómo funciona. Entonces, el giro, bueno, la mayoría de vosotros lo conocéis, pero lo que te mide es la velocidad angular. Realmente yo personalmente pensamos que el giro es el elemento más útil que lleva el robot, el sensor más útil. Entonces, lo que mide es la velocidad angular, a qué velocidad está girando el robot. Entonces, cuando esto, por ejemplo, es una recta, este trozo, bueno, sí, aunque no lo creáis, esto es una recta, el sensor está dando un valor 0. Quiere decir que el robot no está teniendo ningún tipo de velocidad angular, está yendo recto. Cuando la señal cae, quiere decir que está girando hacia la derecha. Y cuando sube, está girando hacia la izquierda. Entonces ya con esto que os he dicho, veis claramente que es, bueno, claramente, que es una recta, una curva. Como la velocidad angular es muy alta, esta curva probablemente sea muy cerrada. Vuelve a girar. Esto es una serie de curvas, una enlazada. Tiene una curva hacia el otro lado, otra hacia la izquierda. Y esto es una curva hacia la derecha, pero no es tan cerrada como esta. Esto podría ser un óvalo. Entonces, más o menos, si esto tienes capacidad de montarlo en casa y de seleccionar los puntos críticos, pues bueno, podéis ver que es un patrón también. Entonces probablemente la vuelta vaya desde aquí, que empieza la recta, hasta aquí, que empieza la misma recta. Con lo cual este es el circuito y estos son cada una de las vueltas. Entonces el reto está en extraer esa información, en detectar un patrón para saber dónde empieza y dónde acaba el circuito, y por otro lado extraer los puntos característicos: recta, curva, 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 curva más abierta y recta. Entonces ahí está el circuito. Ahora hay que interpretar eso, claro. Primero lo interpretas en el Excel y pensando y con papel, y luego intentas que lo haga el robot solo. Pero aquí está toda la información. O sea, con esto, nosotros, viendo estos datos, podemos aprender. Ahora tenemos que intentar que el robot aprenda, claro. Y entonces, un poco para comprobar bueno, esta señal tiene mucho ruido. A lo mejor si hubiéramos ampliado un poco, pero aquí podéis ver como en la recta... No tenemos una recta. Esta es la velocidad comparada de las dos ruedas del motor. En rojo una de las ruedas, izquierda, y en azul claro, derecha probablemente. Esto es una curva muy cerrada, entonces una rueda tiene casi velocidad 0 y la otra tiene mucha velocidad, porque es una curva muy cerrada y el robot tiene que rectificar mucho para tomarla. Entonces con estos datos también te permite suavizarlo. A lo mejor esto, pues aquí puedes medir picos de corriente, también ver si tu fuente de alimentación se comporta bien, si esto tiene que ser así. Quiero decir, esta es una información muy valiosa para analizarla tú con calma en el ordenador y luego intentar que el robot la procese, porque esto está en bruto, entonces no es sencillo que el robot la procese y menos en tiempo real, pero los datos están. Entonces, el reto es procesarlos. Otro gráfico similar al que vimos al principio, y en este sí que sabes lo que decías antes, la integración de la velocidad para obtener la distancia recorrida por el robot, que es la curva verde. Bueno, en este caso tenemos, bueno, sí, un poco lo que hemos comentado antes, en azul el motor corriendo libre, sin carga. En rojo el robot sobre la pista, es el mismo experimento de antes, aceleración en recta y frenadas. Y nada, simplemente pues eso, la velocidad, lógicamente, con todo el peso del robot y tal, ya no es capaz de alcanzar la velocidad en vacío del robot, la frenada, y pues la curva de distancia, que al final es lo que comparando esta señal, esta es la integración, no, eso es todo de los encoders, claro, esta es la integración de los encoders, lo que te está permitiendo ver la distancia recorrida. Cuando tienes el círculo modelado y sabes que tu pista mide 4 metros, ahí estás viendo en todo momento en qué punto de la recta estás, de tal modo pues, que te puedas anticipar a la curva, y si tu recta es de 4 metros, pues en 3,5 metros en poner la señal para que en ese
punto, empiece a frenar y ya llegues a la siguiente curva con la velocidad que necesitas para no salirte. Y pues bueno, vuelta un poco a lo mismo, a lo que hemos dicho antes, simulación, pues otra de los métodos, porque volvemos a lo que ocurre con este robot. ¿No? Efectivamente, el robot es un ordenador, pero claro, es un ordenador que se te está moviendo a 3 metros por segundo en una pista en la que no puedes ir con los breakpoints y con el paso a paso diciendo no, vamos a ir viendo paso a paso, el robot de la pista lo que va haciendo, no puedes depurar esa situación. Así que o bien llenas de trazas el código y lo estás viendo por tu puerto Bluetooth si es que te aporta algo, o si no, hicimos pues tener una réplica del código que está corriendo en el robot y tenerla en el PC. Como ha dicho Dani antes, al final el código de alto nivel del robot, todo el tema de algoritmia, es C. Es C nativo, que está llamando a las funciones luego de hardware, para el acceso al hardware de los microcontroladores, pero al final como tienes un algoritmo que lo puedes tener perfectamente en un código de PC, en un entorno de simulación, al cual le puedes alimentar con datos que el propio robot ha obtenido en la pista. De tal modo que en la gráfica que hemos visto antes, todo el tema de umbrales para buscar dónde comienzan y acaban las curvas, poder definir todas esas situaciones de una manera mucho más precisa. Sí, esto es otra cosa, es fundamental. O sea, vosotros, mucha gente dice, no, es que yo no sé programar. Ya, pero has hecho el código del robot y probablemente lo tienes en C, con lo cual eso seguro que lo puedes compilar en tu ordenador. Y probablemente lo meterás en el Visual Studio, usarás el GDB o lo que más acostumbrado estés a usar, y podrás depurar y podrás sacar trazas y podrás ejecutarlo otra vez sin tener que volverlo a poner en la pista, que probablemente el robot no vuelva a hacer lo mismo. O sea, lo bueno es que una captura real de pista te va a permitir que puedas probar tu algoritmo, porque va a pasar por el mismo camino siempre. Entonces podrás ajustar tu algoritmo hasta que obtengas lo que realmente quieras. Y en ese momento es cuando lo vas a poner en el robot y lo vas a volver a hacer. O sea, a lo mejor lo que antes te obligaba a dar 40 vueltas, ahora das 2. Das una para capturar y otra para probar que si lo que has hecho funciona. Entonces, es el tiempo de... O sea, las tardes son mucho más efectivas. Cuando quedábamos Alberto y yo, pues era vamos, nada que ver con como hacíamos antes, que nos pasamos el día poniendo otra batería porque se había acabado y qué le pasa a esta batería. Entonces, si haces muchas vueltas y lo haces todo sobre el robot, al final metes tanta entropía en el entorno que acabas depurando cosas que no querías depurar. O sea, acabas poniendo una batería que no es la misma, que no es tan buena, que se te ha bajado mucho el nivel, o se te han ensuciado tanto las ruedas que ya lo primero que querías depurar, ahora tienes que depurar otra cosa porque el robot te derrapa o no te derrapaba. Entonces necesitas el PC, yo creo. Yo os quería preguntar una cosa, ya hablando de simulación, como comentáis que lo hacéis a partir de entradas de datos de capturas reales, ya el siguiente nivel de abstracción es crear un modelo simbólico de vuestro robot y ya olvidarte de la parte física y decir, bueno, nuestro robot es un sistema mecánico que tiene este momento angular o que tiene esta masa, esta inercia, este tal, y ya empezar a pegarte contra tu algoritmo, porque claro, la parte que le veo yo a la simulación que te impide olvidarte de la parte física es que no tienes un modelo. Al final, ¿eso cómo lo gestionáis? Pues haciendo varias entradas haciendo varias capturas, pero es verdad que muchas veces lo que simulamos es sobre todo la algoritmia. O sea, creemos que el control es una cosa que ya hemos llegado a un punto casi todos, que somos capaces de seguir la línea y la sigue de forma suave, y el PID todos sabemos más o menos ajustarlo, con lo cual realmente eso no es lo que queremos simular. Lo que queremos simular es la algoritmia, el aprendizaje, cómo se adapta. Si nosotros damos 20 vueltas y el robot se va, luego lo veremos más adelante, pero en la vuelta 15 lo que a lo mejor valía en la 1, en la 15 no vale porque se ha llenado de polvo la rueda y ya derrapa. Entonces eso sí que lo vemos y eso sí que lo podemos ver y ver cómo en la simulación cómo se va adaptando la velocidad nuestra a lo mejor a ese entorno cambiante, que es que se llena la rueda de polvo o que, en fin, la tensión de batería no baja porque tenemos DCDC. Pero sí que cambia el entorno. La captura de datos en la vuelta 1 no es la misma que la de 15 y desde luego no es lo mismo que en la de 100 y hacemos tandas de 200 vueltas. Entonces eso es lo que pretendemos simular. Lo que dices pues ya sería la leche, pero claro, si tienes el modelo lo que pasa es que claro, tienes que modelar algunas cosas. Nosotros desde luego no... tampoco realmente nos gusta ponerlo en la pista y ver que da la vuelta e incluso de vez en cuando que se salga. Aunque hay días enteros de desarrollo en los que con estas técnicas no hemos puesto el robot de la pista ni una sola vuelta en el día.
pero sí que conseguir hacer un modelo físico del robot, si hay algún físico en la sala que quisiera echar una mano, pues sería una pasada. Además es que capturáis tal cantidad de información en una simple vuelta, es decir, una vuelta tarda unos segundos en darse o menos, y luego, es decir, como tú a partir de esas gráficas, el trabajar esa información, te puedes tirar una tarde entera analizando, decir, bueno, pues fíjate, uy, estos picos, ¿por qué me aparecen por aquí? O por qué en este punto tal. Claro, sí, es como dice Vicente, son muchas horas. Lo que pasa es que cuantas más horas echas, ya luego es más fácil, ya lo ves en una gráfica y lo que decíamos en el vídeo. Aquí se ve claramente como, hombre, pues cuantas más horas echas, tú luego ves una gráfica y nos ha pasado en algún concurso que a lo mejor el robot no ha hecho lo que esperábamos y el robot en el propio concurso ha estado guardando los datos. Normalmente está prohibido que se envíen los datos durante la prueba, para que no haya comunicación con ningún PC. Pero nada te prohíbe que lo guarden en la SD y luego tú llegues y leas la SD desde tu ordenador. Y sí que ya con la experiencia, pues ya ves y dices, joder, lo que no estaba acelerando en la recta por esto, porque está viendo una curva que no existe, o porque yo tengo un umbral aquí y resulta que no sobrepasa el umbral por lo que sea. Entonces, en ese momento tú lees la SD y dices, joder, pues si mi umbral estaba en 20 y en la prueba está llegando a 18, pues yo sé que bajándolo a 17, la siguiente vez va a detectar la curva y va a pasar. Eso sí, son muchas horas y es experiencia. Pero desde luego, sin esos datos no sabes que lo que ha pasado es que no ha llegado a 20, sino que se ha quedado en 18. Otra cosa que tenemos que hablar, yo creo que ya de cara a un futuro, es una interfaz para que los participantes que quieran puedan enviar, por ejemplo, a la organización sus datos básicos de velocidad sin más detalles y poder, por ejemplo, monitorizarlos, porque como sabéis todos, en Robolid, por ejemplo, o en otras competiciones se ponen unos sensores localizados en pista y se estima un poco la velocidad media del robot y demás. Igual sería muy atractivo también si se plantea un protocolo, es decir, un formato para los datos de envío y demás, monitorizar la velocidad real de los robots y que sea parte de la información que se ofrece al público, que puede ser muy vistoso. Nosotros, de hecho, empezábamos con el cronómetro, pero al final, cuando te mueves en décimas, el tiempo de reacción es imposible. Entonces, lo que hacemos nosotros es ponemos una marca, se verá en algún vídeo, ponemos una marca en un lado, entonces el robot, cuando detecta la marca, envía el tiempo. Y nosotros, desde el programa de telemetría, vamos viendo exactamente los tiempos que hace. Entonces, realmente es muy cómodo, porque te sientas delante del ordenador, el robot está por ahí dando vueltas, solo te levantas cuando se queda sin batería o cuando se estrella, y el resto del tiempo pues está viendo los tiempos, como en la Fórmula 1, y es entretenido. O sea que sí, lo que dices la verdad es que sería muy interesante, y podrías enviar el nombre del robot, podrías enviar una cantidad de cosas. Una tarjeta de visita, entre comillas, que bueno, eso te haga el mismo mundo y demás. Sí. De hecho, aquí como se aprecia en esta pista, tenemos la marca de inicio de vuelta, que del robot, de hecho, no tienes ni que levantarte a parar, pues detecta la vuelta y se para. Pero dividiendo el circuito en diferentes sectores se podría hacer, como dices, sería una pasada que todos los robots estuvieran enviando en tiempo real a la organización y viendo una tabla de tiempos en qué tiempo están pasando por cada uno de los sectores, de la modo que estás viendo, cómo uno va alcanzando el otro o alcanzando el anterior. Y ahora que muchos utilizamos los mismos módulos de Bluetooth, la verdad es que sería una cosa que igual no sería demasiado complejo de hacer. En CRJ lo hicieron y ponían el tiempo en pantalla cada vez que el robot pasaba por debajo de una Ponían unos saltos en el vídeo que habéis visto, la final, estaba el auditorio lleno y la gente no miraba la carrera. Miraba sí, los tiempos. También es verdad que la gente le ha recortado una décima en una vuelta y la gente, era espectacular, pero estaba todo el mundo mirando aquí cuando los robots estaban en el suelo. Este circuito me parece que era por Había falta ahí, es decir, con una latencia de milisegundos, pero decir, bueno, pues 2 veces por segundo, por ejemplo, un dato que es irrelevante para lo que es, pues decir, bueno, pues se puede monitorizar. Pero correríamos quizás ese riesgo, que la gente mirase más a la pantalla en vez de seguir lo que está pasando en la pista. Barcelona hacía la gente, vamos, ya te digo, miraba, porque es que incluso nosotros mismos poníamos un robot y mirábamos porque era la única medida objetiva de saber si tu robot había ganado algo de tiempo al otro. Entonces se veía muy bien, porque si no lo ves, o sea, lo ves. Si hay mucha diferencia, sí lo ves, pero si ves que va arañando una décima por vuelta, y era la verdad es que era muy llamativo. Bueno, estoy yo aquí haciendo las preguntas, pero seguramente aquí en el público también la gente estaría entusiasmada de preguntar. No sé si alguno tenéis alguna cuestión. Oye, en cualquier momento, pues, en el micro que somos poquitos y estamos todos como en casa. Y siguiendo con el tema software del robot, pues un poquito ver qué necesitas a nivel de algoritmia para poder hacer lo que estamos viendo.
seguir la pista, no solo seguir la pista de una manera suave y lo más rápido posible, sino hacer todo el resto de algoritmos que podemos ver para el tema de reconocer la pista, frenar, acelerar. Lo que muchos ya conocemos en un PID para el tema de sensores de infrarrojo, intentamos intentar mantener la pista siempre en el centro, lo que nos permite pues, seguir la pista de una manera suave y no salirte de ella. Y un poco, Vicente, lo que comentabas antes, el tema de los motores en lazo cerrado también. Ahí se trata, porque esto lo hemos añadido en las últimas, sí, que para el tema de velocidades y de frenados. Claro. O sea, para el tema de seguir la pista, no veíamos la necesidad de cerrar el lazo en la velocidad, es decir, no mandar a los motores a ponerse a una velocidad determinada, sino tú tienes tu valor de PWM o de potencia de los motores de 0 a 100%, pues igual en una arrancada o en una recta, dices, oye, ponte al 100%, y a mí me da igual la velocidad que estés alcanzando. Yo entiendo que el motor va a lo que el algoritmo ha decidido, en este caso estás acelerando máximo, ponte a 100%, pero no necesito saber que esos 100% sean 3 metros por segundo o 5 metros por segundo, que lo sabría con la medida de los encoders, de tal modo que cerramos por completo el lazo del PID. Como te comentaba Vicente, en el tema de cerrar el lazo del PID, tanto para seguir la línea no lo veo tanto, pero luego para los temas para los algoritmos de aceleración y de frenada en acciones de recta, ahí sí que hemos acabado incorporando un PID en cada uno de los motores, de tal modo que sí que mediante el encoder poder cerrar y decir, oye, sé que estás llegando a una curva de tanta distancia, no solo ponte a 30% de PWM, sino ponte a 1,2 metros por segundo, porque es la velocidad que tengo estipulada, que sé que es a la que puedes tomar esa curva sin salir. No, y además, no solo ponte cuando entramos en una recta, queremos ir a 5 metros por segundo, que es lo que 5 y pico es lo que nos dan estos motores a esta tensión, pero además lo queremos conseguir lo antes posible, con lo cual combinamos un poco ahí eso. De todas maneras, en cuanto a PID casi todo el mundo lo domina, es un poco, yo creo que más en el resto de cosas donde podemos aportar, porque el PID, si ves robots de hace 4 años, ya siguen la línea muy suave y muchos ya hacen control de velocidad y no hemos inventado nada realmente. Bien, en el tema de sensores, pues todos conocéis también adquisición de datos en analógico. Fundamental hacer un filtrado de esos datos e intentar evitar todo el ruido que te está entrando en esas señales y que no es un ruido proveniente directamente o intrínsecamente de esa señal en el robot. Al compartir electrónica con el resto de partes del circuito, desde la capa de potencia y tal, tienes muchas señales, mucho ruido que te pueda estar entrando en tus señales, pues bueno, que primero hay que filtrar ese ruido y luego primero el ruido que realmente te está entrando desde otras fuentes que no te interesan, y por otro lado el propio ruido que te está generando esa señal, porque de por sí es ruidosa. Con el tema de los sensores de infrarrojo, por ejemplo, ya solo la trazada de la pista, el que no va a ser estamos hablando de que la pista está hecha a mano, lógicamente, es una superficie irregular, está normalmente hecha en cinta aislante, al final no tienes una pista perfecta, trazada, y tampoco es la necesidad. Son robots que tienen que enfrentar a situaciones reales, con lo cual a lo mejor lo que para los ojos es una recta, el robot lo que está viendo es un zigzag que visto en la gráfica de sensores pues sea bastante, se note bastante y te puede afectar la velocidad, con lo cual con todo ese tipo de señales pues filtrarlas también para... Y he de decir que eso lo hemos aprendido a base de golpes. O sea, nosotros, el problema de hacerlo todo en el PC es que, bueno, siempre tus datos no varían. Nosotros hacemos la pista, Alberto es un artista, entonces deja la pista perfectamente lisa, perfectamente recta, y luego llegas a la vida real, pones un circuito y tiene una baldosa y tal, y todos los algoritmos que tenemos nosotros, que van muy ajustados y tal, pues se iban al garete porque había un golpe. Entonces, lo que hemos aprendido a base de este tipo de cosas es hacer los algoritmos robustos. O sea, si hay una arruga en el suelo, si hay un DAP, intentar que los algoritmos sean menos sensibles a este tipo de ruidos que normalmente no controlan. Y bueno, nos decía Marta que nos quedaban 10 minutos, así que vamos a ir un poco más rápido, pero bueno.
No sé, ya entrando a la parte así un poco más importante, ¿no? Tema de aprendizaje y de posicionamiento en pista. Claro, yo creo que aquí es donde más nos hemos esforzado nosotros, que en función un poco de lo que os hemos contado antes, el truco era procesar toda la cantidad de información que tenemos y sobre todo que lo hiciera el robot y que lo hiciera mientras corre. Entonces, sobre todo ha sido tener un diseño software bastante cuidado, o sea, no solo hacemos simulación en PC, sino intentamos, apoyándonos en herramientas como analizadores lógicos o osciloscopio, mirar cuánto tardan las tareas en procesar, cuánto tiempo. Es muy importante que el PID siempre se ejecute a la misma frecuencia, o sea que la tarea del PID siempre entre cuando tiene que entrar. Si lo ejecutas a 1 kHz, pues cada milisegundo tiene que entrar a ejecutar el PID. Entonces, ver eso con el analizador lógico, levantar un pin del microcontrolador y ver que realmente está entrando cada milisegundo es crítico. Ver que nuestras tareas de algoritmo, en el peor caso, tardan en ejecutar 100 microsegundos y en el mejor caso tardan 28, pues es algo que te permite diseñar el software en base a esto. Entonces, esto también es un montón de horas de análisis, de profiling dentro del microcontrolador, que es lo que te ayuda realmente a sacar estos datos. Perdona, Dani, porque no sé si lo hemos comentado. ¿Utilizáis sistema operativo embebido o utilizáis...? Llegamos a usar, los primeros robots llegamos a usar FreeRTOS, pero no nos llegaba a gustar porque, bueno, o sea, quiero decir, está muy bien, no tenemos nada contra el FreeRTOS y no lo íbamos a hacer mejor, pero decidimos simplificarlo por la granularidad, por todo. Entonces tenemos un sistema operativo, le llamamos así por llamarle, pero que tiene sus tareas. Entonces realmente es un planificador cíclico, ejecuta una tarea, luego la siguiente y a una frecuencia determinada. Entonces cuando expira ese tiempo vuelve a la primera. Y lo que tenemos medido es cuánto tiempo ejecuta cada tarea en el peor caso y en el mejor caso, para poder dividirlas dentro de la planificación como debe. Entonces, lo que nos preocupamos fundamentalmente es que la tarea de adquisición y la tarea de PID siempre ejecuten en el mismo sitio. Y la granularidad es muy pequeña, por eso también es importante tener, aunque tú no necesites 120 MHz, cuanto más rápido vaya tu micro, menor va a ser esa granularidad y más fácil es asegurar que tus tareas se ejecutan en tiempo. Entonces, también tenemos, todo esto es profiling, o sea, bien lo puedes hacer cada vez que entras en una función, levantar un pin y cuando eso bajarlo y medir un analizador lógico o utilizar simuladores. Hay herramientas, nosotros utilizamos hemos usado la de Keil o un JTAG y te mide con precisión el tiempo que está en cada función, y lo que hacemos es un sistema operativo muy simple. Entonces, en los tiempos libres pues lo usamos para la tarea de comunicaciones. La tarea de comunicaciones no queremos que afecte al control de la línea, pero si tiene que enviar datos, que lo envíe solo cuando hay tiempo libre. Entonces, todo este tipo de cosas son horas de trabajo, pero otra vez lo fundamental es tener los datos, saber cuánto tarda cada tarea y si tienes ese tiempo y si no tienes tiempo, solo hacer las prioritarias. Entonces, bueno, una de las tareas es la tarea de aprendizaje. Cuando el robot no conoce el circuito, lo hace a una velocidad que nosotros normalmente es bastante conservadora, y lo que va obteniendo es las gráficas que teníamos antes. Entonces va dividiendo el circuito en sectores. Cuando el giróscopo da un cierto umbral y hay una cierta diferencia entre los encoders, para nosotros eso es una curva. Y es una curva a derechas o izquierdas. Cuando los encoders van a la misma velocidad y el giróscopo está dando una señal nula, eso es una recta. Y lo mismo para las curvas a derechas. Entonces, en base, lo que hacemos es partir el circuito en características. Curva izquierda, curva derecha, recta, curva izquierda, curva derecha. Y cuando vemos que ese patrón se repite, eso es la autocorrelación, ahí sabemos que acaba una vuelta. Nosotros no le tenemos que decir al robot ni cuánto mide el circuito. Como habéis visto en algunos concursos, hay gente que le dice más o menos 8 metros. Entonces, el robot, esta parte es crítica de la autocorrelación porque, hombre, el circuito si es simétrico, nosotros lo vamos a ver la mitad de largo que si no lo fuera. Entonces, pero confiamos en que el robot es capaz de encontrar ese patrón y saber dónde empieza el circuito y dónde acaba. Y luego, a partir de ahí, decide, como sabe, en función del giróscopo y de los encoders, si la curva es de izquierda o de derecha, y además sabe cómo de cerrada es, puede decidir si es una curva muy abierta, aunque sea curva, puede decidir acelerar, y de hecho lo hace. Y luego están las estrategias. O sea, nosotros podemos decidir que una recta, en función de la curva que viene después, queremos ir a tope y poner un punto de frenada, pero si luego el robot va avanzando y ve que ahí se ha salido o le ha pegado un pico más grande el giróscopo o lo que sea, quiere decir que el punto de frenada que hemos seleccionado era malo. Entonces, inicialmente el robot pone 1, que suele ser conservador, y lo va ajustando. La idea es que el robot sea capaz de apurar la frenada cada vez más hasta salirse. Entonces,
ahora que ya sabéis esto, cuando lo veáis mañana, si funciona bien, probablemente veáis que no siempre frena en el mismo sitio, que no siempre hace la curva de igual manera, porque él solo va intentando ajustarse, va atrasando o adelantando el punto de frenada en función de lo que va viendo. Entonces él ve una recta de 4 metros y dice, pues creo que en 3,7, en función del modelado de frenada, que en 3,7 o en 3,8 es donde tengo que poner el punto de frenada. Pero a lo mejor llega y la curva, el giróscopo da una señal suave y dice, pues a lo mejor la puedo apurar un poco más y la larga. Pero si la siguiente vez ve que el giróscopo, que tiene que rectificar mucho el robot, o que incluso los sensores han perdido la línea, la va a cortar para la próxima vuelta. Hay que imaginar qué información, qué potencia puedes tener en el software del robot si tienes tu pista en memoria y estás sabiendo en todo momento en qué punto estás del circuito, cuál es el siguiente evento que te vas a encontrar, es decir, la siguiente curva o la siguiente recta, y poder actuar en consecuencia. Es que tú lo harías con un mando, si tú frenas... No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero tú lo verías y dirías, joder, ¿qué haría yo si lo estuviera conduciendo? Pues frenaría un poco antes, porque entonces tu primera vuelta probablemente sea más conservadora, pero la segunda, cuando estás en el circuito o vas a los karts o algo, lo ves y dices, aquí no puedo porque está sucio, porque se ha ensuciado. Entonces se va adaptando, no es algo estático. Nosotros no sabemos, muchas veces lo que decía, nosotros ponemos el robot y no sabemos lo que va a hacer, y a lo mejor la primera vuelta ves el tiempo y dices, ha sido mala, pero luego ves cómo va mejorando el tiempo y eso él lo guarda para la siguiente vez. Eso sí, en la primera ronda nosotros somos más débiles y según va avanzando el circuito, en el concurso solemos ser más fuertes. Para que os hagáis una idea, con giróscopo y con encoders, la precisión que se llega a tener de datos puedes llegar a saber una curva, si es a izquierda y a derecha, puedes tener la precisión de qué longitud en metros tiene y en grados también. O sea, puedes distinguir perfectamente una curva de 90 y una de 120 grados y con longitudes, con lo cual estás llegando a una curva que sabes, no, es que voy a tener una curva de 180 grados, es decir, voy a tener una horquilla y en solo medio metro, con lo cual, o sea, la precisión llega hasta ese punto, hasta el punto de grados. Aunque luego nosotros, a la hora de la aplicación, no utilizamos esa precisión, nosotros no necesitamos saber si la curva era de 120 o de 123 grados, y de hecho si no tenemos esa precisión nos da igual. Lo que queremos saber es si tenemos una horquilla o si tenemos un óvalo muy grande en el cual vamos a acelerar. Ahora vais a ver aquí, el circuito que veis aquí es interesante, ya acelero un poco yo también, porque se nos va tiempo, pero esta situación es muy interesante y aquí ganamos también un poco por ingenio, porque en Cosmobot 2011 decidieron poner un zigzag, que es lo que veis al fondo. En la recta principal. Entonces, nosotros en cuanto vimos la pista publicada, que la publicaron con antelación, dijimos, joder, pues si consiguiéramos saltarnos el zigzag... Es decir, no tener que hacer así, frenando antes, lógicamente, sino en el fondo es un zigzag que está en mitad de la recta. Tienes la recta, otro trozo de recta y el zigzag en medio. A la velocidad que vamos, si nos conseguimos saltar el zigzag, es muy probable que, o sea, a priori es difícil, necesitas tener toda la información que tenemos, pero teniéndola no lo vimos tan difícil, entonces dijimos, probablemente ganemos bastante si hacemos esto. Claro, probablemente podamos saber en qué recta estamos, si estamos en una o estamos en la otra, y si estamos en la otra, cuándo va a llegar el zigzag para poder hacer algo contra él. Y bueno, entonces, un poco la verdad es que ganamos el concurso, bueno, ahora lo veréis. ¿Veis cómo pita además? No sé si escucháis bien. Sí, se oye algún pitido. Por eso nosotros lo teníamos para ver si él detectaba, más o menos, para darnos cuenta si lo detectaba o no. Entonces, como podéis ver, lo hace completamente recto. Entonces, eso, o sea, ganamos el concurso. Creo que en la final le cogimos al otro en 2 vueltas o algo así. Pero precisamente por esto, porque el robot era capaz de hacerlo. Parece sencillo, porque probablemente si tú vas conduciendo y tienes que enfrentarte a eso, también te lo saltas, porque no vas a girar si tienes el camino recto. Entonces lo difícil ahí era darte esto a cámara lenta cuando lo hacía. Entonces el robot primero hacía el zigzag, lo identificaba en memoria y decía, anda, esta sucesión de curvas es un zigzag. Entonces le voy a engañar. O sea, el robot ahí mismo, digamos que se engañaba. Entonces lo que hacía era reducir ese zigzag a una recta. Entonces, como sabe en cada momento dónde está, cuando él sabía que iba a venir la primera curva del zigzag, mantenía la velocidad de los motores, porque tenemos los datos de los encoders, con el PID que hablaba antes Alberto de los motores, lo intentaba mantener a la misma velocidad para que continuase recto. Y entonces, eso era lo que le permitió saber en cada momento con precisión dónde está, saber que está enfrentándose al zigzag y poder tener un control de navegación que le haga ir recto. Entonces eso, quiero decir que esto fue bastante trabajo, pero como ya teníamos mucho hecho, ya teníamos todo el procesado de datos, toda la captura de datos,
era nada más que inventar un poco, o sea, era echar la imaginación, porque los datos los teníamos y sabíamos cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que fue muy espectacular y la gente, bueno, no sé si alguno de aquí también compitió, pero la verdad es que fue bastante chulo. Sí, la verdad es que teniendo toda esa información te puedes plantear hacer este tipo de cosas, porque claro, lo que vimos es que no solo era el frenar, tener que frenar y reducir la velocidad para poder tomar esa curva, o sea, ese zigzag, porque en el fondo es una curva, sino el hecho de que una recta de prácticamente 5 metros la estabas perdiendo. Al final lo que se ganaba era por partida doble. Y bueno, pues por inventar un poco hacia el futuro que se puede seguir aplicando en circuito en la prueba de velocistas, pues bueno, estructuras de fibra de carbono que, como hemos visto, pues ya se están llevando a cabo. Este es nuestro robot de este año, que ya está su chasis en fibra de carbono. Aquí tenemos otro ejemplo, el primero de otro compañero, también ya diseñado todo en fibra de carbono, y la verdad es que bueno, pues un material pues, que es la leche. Es increíble lo poco que pesa, la verdad es que parece mentira, pero sí que es verdad, y lo resistente que es. Y bueno, ¿por qué no incorporar tecnologías nuevas como los sistemas de succión que estamos viendo que utilizan los japoneses en las pruebas de micromouse, que son brutales? Es una cantidad de adherencia a la pista y de efecto suelo, pues que es muy posible que en poco tiempo lo vamos a empezar a ver también en circuitos de velocistas. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta, la verdad es que nos enrollamos aquí. Bueno, yo os quiero dar las gracias por venir y os voy a preguntar, como habéis dicho que bueno, vosotros os dedicáis a esto como hobby, pero de cara a lo que ha dicho, por ejemplo, la vicerrectora y los directores de las escuelas, ¿qué salida os ha aportado esto a vuestra vida profesional algo? ¿Realmente esto sí que lo habéis visto que os ha servido para vuestra empresa? ¿Os lo valora para la hora de contratar? ¿O cómo? Porque yo sé que tenéis un proyecto personal, imagino que os habrá ayudado, ¿o no? Eso es lo que iba a decir. Yo personalmente, yo estoy convencido de que esto te ayuda a encontrar trabajo, pero incluso dentro de tu trabajo te ayuda a no quedarte encajonado en un área. O sea, el que programa y se tira toda su vida programando, pues algunos son felices, pero los que sois inquietos, pues necesitáis expandiros un poco y abrir los campos, y esto te permite hacer eso. Te permite poder dar saltos dentro de tu área profesional y luego emprender otras cosas nuevas, como por ejemplo en el caso de Alberto y mío. Hemos lanzado un proyecto que se llama L8, que podéis visitar en www.l8smartlife.com, y un poquito de una cuña. Y bueno, de momento hemos sido los únicos españoles que hemos conseguido financiación en un proyecto de crowdfunding en Kickstarter en Estados Unidos. Y bueno, ahora estamos sufriendo mucho porque estamos creando un producto, estamos pasando por todo el problema de fabricación en masa, certificaciones, molde, inyección de plástico. Entonces, yo creo que un poco hemos llegado a ese punto gracias a que hemos empezado desde los 18, 19 años con todo este tema de electrónica, de la robótica, de expandirnos un poco de lo que es, de abrirnos un poco de lo que es las asignaturas y las prácticas y todo. Sí, puede parecer que no te va a aportar nada directamente, en el sentido de que, pues bueno, la mayoría de las empresas nosotros somos informáticos, más en tema de software. No vas a programar un micro, no vas a programar un robot, probablemente en el trabajo, pero es eso, la visión que te da, por ejemplo, nuestro proyecto de L8, ya solo el tener clara la parte de electrónica y tener todo ese background te sirve para decir, bueno, pues ya solo, entre comillas, solo me queda afrontar pues, la parte de producto, la parte de convertir una electrónica que puede ser todo lo fiable que quieras, pero en el momento de llevar eso a un mercado de consumo no es lo mismo que hacer un robot que va a estar aquí, que me da igual que la batería empiece a echar humo mañana, pero bueno, ya tienes esa experiencia y esos sistemas en los que estás sobre todo ya seguro y confiando en la tecnología que estás desarrollando, de algo que ya tienes mucho ganado. Y luego, pues bueno, a nivel empresa, pues lo que digo, tal vez no directamente programando mañana un micro o teniendo que montar un sistema similar, pero bueno, pues es una línea más en el currículum, sobre todo cuando sales de la carrera, que es bastante cortito y que llama mucho la atención. Yo tengo que valorar los currículums y si veo que en una persona ha tenido sus proyectos personales, ha estado involucrado en este tipo de temas, y bueno, pues es una cosa que se valora mucho, porque está viendo que es una persona que no solo se ha centrado en sacar su carrera, en hacerla incluso año por curso o hacerla con nota,
sino que ha tenido ese tiempo y esa inquietud en salirse de lo que estaba haciendo todo el mundo y en hacer algo más. Y que probablemente si lo tienes en tu equipo de trabajo, seguramente te aporte algo nuevo y tenga la iniciativa y tenga las ganas de evolucionar lo que estás haciendo y aportar algo más que alguien que está sentado encajonado, encasillado en lo que sabe hacer. Entonces, eso yo creo que es lo principal. Más allá de que realmente programes un micro de 8 bits 32, o de que sea un robot, o de que hagas, no sé, o de que hay gente que, no sé, en otras asociaciones, pero el hecho de que te hayas salido un poco de lo que es la línea habitual, yo creo que es lo que... Sí, al final esto, desde nuestro punto de vista, no deja de ser un proyecto de ingeniería, en el que estás haciendo un proyecto de ingeniería en todas sus fases, desde la fase de diseño, desarrollo, pruebas, control de calidad, validación luego o sea, al final es una experiencia, es prácticamente un proyecto industrial como el que se puede ver en la vida, o sea, en la vida comercial o industrial. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien quiere hacerles alguna pregunta a Dani y Alberto. ¿No? Bueno, pues nada, daros las gracias por venir y a vosotros. Un fuerte aplauso, por favor.